Hoy no vamos a hablar de grandes victorias, ni de héroes que conquistaron imperios, ni de descubrimientos que nos llevaron a la luna. Hoy vamos a hacer algo mucho más humano, mucho más visceral y, si somos sinceros, mucho más fascinante. Hoy vamos a explorar la sombra de nuestra propia especie. Vamos a sumergirnos en la historia de nuestros errores más absurdos, más costosos y, a veces, más trágicos. Porque, aunque nos guste pensar que somos seres racionales, dotados de una lógica inquebrantable, la verdad es que la historia de la humanidad es, en gran medida, una sucesión de malentendidos, de excesos de confianza y de pequeñas decisiones equivocadas que terminaron por cambiar el destino de millones de personas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que un simple olvido, algo tan trivial como dejar una llave en el lugar equivocado o no revisar un pequeño detalle en un plano, podría ser el inicio de una catástrofe global? Existe un concepto científico llamado el efecto mariposa, popularizado por el meteorólogo Edward Lorenz, que sugiere que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas. En nuestra historia, los errores son esas mariposas. Pequeños errores que, al acumularse, crean tormentas que arrasan con civilizaciones. Comencemos con un error que es el epítome de la arrogancia humana. Un error de ingeniería, de clase social y de una confianza ciega en la tecnología que hoy nos parece casi cómica, pero que en su momento fue letal. Hablemos del Titanic. Todos conocemos la historia, pero lo que rara vez nos cuentan es la cadena de errores minúsculos que hicieron que ese barco fuera, en realidad, una tumba de acero. No fue solo el iceberg. No fue solo la noche fría. Fue la suma de decisiones que ignoraron la física básica. Imagina por un momento la euforia de la época. Estábamos en la cúspide de la era industrial. Creíamos que habíamos domesticado la naturaleza. El Titanic no era solo un barco, era un símbolo de que el hombre podía vencer al océano. Pero, ¿sabes cuál fue el error técnico más absurdo? La falta de binoculares para los vigías. No es una exageración. Debido a un error administrativo y un cambio de última hora en el personal de la White Star Line, la llave que abría el armario donde se guardaban los binoculares se quedó en manos de un oficial que fue transferido al barco Astrolabe antes de la partida. Los vigías en la torre de mando tenían que confiar únicamente en sus ojos desnudos en una noche sin luna y con un mar tan lúgubre que no había olas rompiendo contra el hielo para delatar su presencia. Ese pequeño error administrativo, esa llave perdida, fue la diferencia entre ver el peligro a tiempo y chocar contra él. Pero la arrogancia no se detuvo ahí. El diseño del barco incluía compartimentos estancos, pero estos no llegaban hasta la cubierta superior. Los ingenieros pensaron que, incluso si varios compartimentos se llenaban, el barco seguiría a flote. Pero no calcularon qué pasaría si el iceberg perforaba una serie de compartimentos consecutivos, provocando un efecto de cascada, como cuando viertes agua en una cubitera de hielo. La física no perdona la soberbia. Y mientras el acero se desgarraba, ocurrió otro error humano, la jerarquía social. El protocolo de los botes salvavidas fue dictado por una estructura de clase rígida, dejando a la gran mayoría de la tercera clase atrapada en las profundidades del barco, sin saber siquiera que la vida estaba en peligro inminente. El Titanic nos enseñó que la tecnología más avanzada es inútil si la humanidad no tiene la humildad necesaria para reconocer sus propias limitaciones. Pero, ¿qué pasa cuando el error no es una falta de herramientas, sino una falta de conocimiento científico? ¿Qué ocurre cuando creemos haber encontrado la cura, pero en realidad estamos liberando un monstruo? Aquí entramos en un territorio mucho más oscuro, un territorio que nos lleva a la década de los 50 y 60, una era de optimismo médico desmedido. Imagina que eres una madre en la Europa de la posguerra. Tus hijos están creciendo, la medicina avanza, y de repente aparece una noticia maravillosa, la talidomida. Un fármaco que promete aliviar las náuseas matutinas de las mujeres embarazadas, que es seguro, que es una maravilla de la química orgánica. El error aquí no fue solo de los científicos, sino de un sistema de regulación que aún no había aprendido las lecciones de la toxicidad. La talidomida fue comercializada como un producto milagroso, sin que nadie sospechara que, al cruzar la barrera placentaria, este compuesto alteraba el desarrollo de las extremidades de los fetos. Este error médico es uno de los más dolorosos de nuestra historia. Miles de niños nacieron con malformaciones graves, con extremidades cortas o inexistentes. El costo de este error no se mide solo en cifras, sino en vidas rotas y familias destrozadas. Lo que hace este caso tan fascinante y aterrador es la rapidez con la que la ciencia puede avanzar hacia un abismo si no existe un contrapeso de escepticismo. La ciencia es una luz, pero sin la sombra de la precaución, puede cegarnos. Este error, sin embargo, trajo una consecuencia inesperada, la creación de los protocolos de seguridad farmacológica modernos que utilizamos hoy. Fue un aprendizaje pagado con sangre,
un recordatorio de que la innovación sin verificación es simplemente una apuesta de alto riesgo. Sin embargo, hay errores que no afectan a individuos, sino a la memoria misma de nuestra especie. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta sabiduría hemos perdido para siempre debido a nuestra propia negligencia? Piensa en la Biblioteca de Alejandría. No fue un solo incendio, no fue un solo evento catastrófico. Fue un proceso de erosión, de descuido, de una serie de conflictos y de una falta de voluntad política por preservar el conocimiento. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría representa el mayor error de gestión cultural de la humanidad. Imagina los rollos de papiro que contenían las observaciones astronómicas de Aristarco de Samos, quien ya sugería que la Tierra giraba alrededor del Sol, 1000 años antes que Copérnico. Imagina los tratados de matemáticas, medicina y poesía que simplemente se evaporaron. Cuando perdemos el conocimiento, retrocedemos siglos. Este error nos dejó en una especie de oscuridad intelectual donde tuvimos que redescubrir, con mucho esfuerzo y dolor, verdades que ya conocíamos. Es el error de la fragilidad. Hemos construido catedrales de conocimiento sobre cimientos de papel, y nuestra incapacidad para proteger nuestra propia memoria nos ha condenado a repetir los mismos ciclos de ignorancia. Pero, si crees que la pérdida de libros es grave, espera escuchar lo que sucede cuando el error es de escala planetaria. Cuando el error no es contra la historia, sino contra la propia biología que nos sustenta. Hablemos de la Tierra, de la capacidad de la naturaleza para resistir nuestro impacto. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. A principios del siglo XX, en las grandes llanuras de Estados Unidos, ocurrió uno de los desastres ecológicos más grandes de todos los tiempos, el Dust Bowl, o el mar de polvo. Fue el resultado de una combinación letal de ambición económica y un desconocimiento absoluto de la ecología del suelo. Durante la expansión hacia el oeste, se llevó a cabo lo que los historiadores llaman el Gran Arado. Se eliminó la cubierta de hierba nativa que mantenía el suelo unido, reemplazándola por monocultivos de trigo para alimentar una demanda creciente. El error fue creer que el suelo era una mercancía inagotable, un recurso que podíamos manipular a nuestro antojo sin consecuencias. Cuando llegó una sequía prolongada, el suelo, desprovisto de su protección natural, se convirtió en polvo. Literalmente, nubes negras de tierra de kilómetros de altura cubrieron el cielo, asfixiando ciudades enteras, destruyendo granjas y provocando una migración masiva de personas que lo perdieron todo. El Dust Bowl fue un error de arrogancia ecológica. Fue el momento en que la humanidad comprendió, de la manera más dura posible, que no somos los dueños de la tierra, sino sus inquilinos, y que si destruimos el suelo que nos sostiene, nos hundiremos con él. A medida que avanzamos en este recorrido por nuestros fallos, empezamos a notar un patrón. Un patrón que se repite en cada siglo, en cada descubrimiento, en cada expansión. Es un patrón de sobreestimación de nuestras capacidades y una subestimación de las consecuencias. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este patrón no es solo una coincidencia histórica? ¿Qué pasaría si te dijera que existe una estructura en nuestra propia mente, una arquitectura cognitiva, que nos empuja, casi de forma inevitable, a cometer estos errores? Para entender esto, tenemos que dejar de mirar los libros de historia por un momento y empezar a mirar dentro de nuestros propios cerebros. Para ello, debemos hablar de un hombre que cambió nuestra comprensión de la toma de decisiones, el Nobel de Economía Daniel Kahneman, autor de la obra maestra, Pensar rápido, pensar despacio. Kahneman nos revela que nuestra mente opera con dos sistemas. El sistema 1 es rápido, intuitivo, emocional y, lo más importante, es el que comete la mayoría de los errores. Es el sistema que nos hace saltar ante un ruido fuerte o que nos hace creer en supersticiones. El sistema 2 es más lento, lógico y analítico, pero es perezoso. Es el sistema que debería evitar que perdamos las llaves del armario de los binoculares del Titanic, pero que a menudo se queda dormido mientras el sistema 1 toma el volante. Kahneman identifica sesgos cognitivos que son, esencialmente, errores de software en nuestra mente. Uno de ellos es la falacia del costo hundido. Es ese error que nos hace seguir invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo en un proyecto que claramente está destinado al fracaso, simplemente porque ya hemos invertido demasiado en él. ¿Cuántas veces hemos mantenido una relación tóxica o un negocio quebrado solo por el miedo a admitir que lo que hemos invertido se ha perdido? Este sesgo ha causado desde desastres militares que costaron miles de vidas hasta colapsos económicos de naciones enteras. Es la incapacidad de soltar, de aceptar la pérdida, lo que nos encadena al error. Otro sesgo, y quizás uno de los más peligrosos, es el sesgo de confirmación. Es nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias previas, ignorando cualquier evidencia que las contradiga. Este es el motor de la polarización, del dogma y de la ignorancia.
Cuando un grupo de personas decide que una idea es la verdad absoluta, el sesgo de confirmación construye un muro alrededor de su mente, haciendo que cualquier dato científico o histórico sea visto como un ataque o una mentira. Así es como se gestan las tragedias que mencionamos antes. Pero, mientras analizamos estos sesgos mentales, surge una pregunta que empieza a generar una tensión incómoda en la narrativa de nuestra propia existencia. Si somos conscientes de estos errores, si tenemos la ciencia para entender la talidomida, si tenemos la historia para entender el Dust Bowl y si tenemos la psicología para entender nuestros sesgos, ¿por qué seguimos cometiéndolos? Porque, a pesar de todo el conocimiento acumulado, parecemos estar destinados a tropezar con la misma piedra, pero cada vez con una piedra más grande y más peligrosa. Esto nos lleva a un punto de inflexión. Estamos entrando en una era donde nuestros errores ya no se limitan a un barco, a un medicamento o a una región geográfica. Estamos en la era de la interconectividad total. Un error en un algoritmo de inteligencia artificial, un error en la manipulación genética de un virus, un error en la gestión de la energía nuclear. Hoy, un error puede tener un alcance global instantáneo. Y aquí es donde la tensión aumenta. Estamos construyendo sistemas cada vez más complejos, sistemas que el sistema 2 de nuestra mente apenas puede comprender. La tecnología avanza a una velocidad exponencial, mientras que nuestra capacidad de regulación y nuestra sabiduría ética avanzan a un ritmo lineal, casi imperceptible. Estamos creando una arquitectura de poder que es demasiado grande para nuestra capacidad de control. Imagina un mundo donde los errores ya no son eventos aislados en el pasado, sino constantes presentes en un sistema que no podemos apagar. Estamos jugando con fuerzas que no comprendemos del todo, utilizando herramientas que superan nuestra capacidad de juicio. La pregunta ya no es si cometeremos un error, sino si seremos capaces de sobrevivir al siguiente. Pero espera, porque hay algo más. Hay un error que se está gestando ahora mismo, justo en este instante, mientras escuchas estas palabras. No es un error de ingeniería, ni un error de política, ni un error de ciencia. Es algo mucho más profundo, algo que reside en la base misma de nuestra percepción de la realidad. Un error que está alterando la forma en que la humanidad entiende la verdad, la memoria y la identidad. Un error que es tan sutil, tan silencioso y tan omnipresente que, para cuando nos demos cuenta, podría ser demasiado tarde para corregirlo. Puedes sentir la sombra de ese error acechando. Puedes notar cómo la línea entre lo real y lo fabricado se está desdibujando bajo tus propios ojos. El gran misterio no es qué errores cometimos en el pasado, sino cuál es ese error final, ese error definitivo, que estamos escribiendo en este mismo segundo con cada clic, con cada publicación y con cada silencio. La respuesta no está en los libros de historia, sino en el lugar más oscuro y menos explorado de nuestra propia conciencia. Y la revelación de lo que estamos a punto de perder es algo que te hará cuestionar si todo lo que crees saber sobre tu propia realidad es, en realidad, el error más grande de todos.